Bueno, encuestas en estos tiempos hay mil dando vuelta. Pero no se trata solamente de contactarse con encuestadores que nos relatan los trabajos que realizan, sino también de saber cómo está la sociedad en general, ¿no? Más allá de los resultados de los sondeos. Y en este caso vamos a hablar con alguien que está dentro de ese rubro, pero que además tiene un plus, porque es sociólogo, ¿no? Y entiende muy bien qué es lo que está pasando en la República Argentina. Vamos, sin más presentaciones, al diálogo con Enrique Zuleta Puseiro. ¿Qué tal, Enrique? Buena mañana, ¿cómo está? Encantado, buenos días. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, ¿qué dice su termómetro a bastante tiempo de las PASO, ¿no? Todavía la sociedad es como que no está registrando ese paso primordial que vamos a tener antes de las elecciones generales. No, bueno, eso puede estar pasando en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, donde hay una especie de sobredosis de operaciones y de mediáticas, sobre todo, de instalaciones de candidatos, mucha influencia de los diarios grandes y sobre todo el mundo sectario, diría yo, de la capital y de Gran Buenos Aires, pero en muchísimas provincias se vencieron los plazos ya de las candidaturas, de presentación de las alianzas, y se sabe bastante bien, ¿no? Más o menos los alineamientos. No hay tanta incertidumbre. Fíjense que las provincias más complicadas, que pueden haber sido Santa Fe, cerró el sábado, ya se saben cuáles van a ser las que van a competir, y en casi todo el país se han ido cerrando ya más o menos. Hay muy poca incógnita. Tal vez las mayores incógnitas se presentan en algunas provincias donde el PRO no ha podido arreglar con el radicalismo, son varias. Y en otras, por ejemplo, provincias donde hay fuertes partidos de terceros, por ejemplo el caso de Mendoza, no está claro de que Cambiemos logre contener al Partido Demócrata, que estaba en alianza, y ya está definida una presencia republicana aumentada por un sector del Partido Demócrata. En fin, hay que mirar todo el país. Acá hay 24 elecciones, por más que el gobierno intente nacionalizar todas esas 24 elecciones, y la oposición intente singularizarlas en la capital y en la provincia, la oposición, vamos a decir, el PRO. En el resto del país, cada provincia va definiendo su calendario y algunas anticipando, ya han tenido elecciones. Correcto. Por ejemplo, esta tarde se presentan los candidatos definitivamente de Corrientes, porque ahí se vota también gobernadores, se vota intendentes. Entonces, esa idea del país al borde de la catástrofe política y del caos, es una idea que se viene instalando más bien desde el ombligo de la clase política, que es la capital y Buenos Aires. Pero si uno mira las cosas desde afuera, no desde el interior, sino desde afuera, desde arriba, o desde los costados, y ve este planeta en su conjunto, las cosas se van encaminando más rápidamente. Allí lo que hay es una puja entre dos grandes coaliciones, la del gobierno y la de la oposición, que en cada provincia tiene una tonalidad distinta, y en muchas provincias se ha ido despolarizando la elección. ¿Por qué? Y porque se votan legislaturas provinciales, y porque es imposible que la variedad de fuerzas políticas de las provincias, en una elección intermedia, que es una elección ideal para instalar candidatos, para buscar espacios, pesar en las legislaturas provinciales, en los consejos deliberantes, la política renuncie, mirando a ver qué dice Vidal, Larreta o Lustó. Entonces, eso le da a la Argentina mucha mayor variedad, y a mi juicio fortalece muchísimo el sistema político. ¿Por qué no nos pasa lo de Chile, lo de Perú, lo de Colombia, lo de México y lo de Brasil? Porque la elección está bastante más despolarizada y la política permea mejor. Bien. Esta inundación, el agua filtra mejor hacia donde tiene que ir, que son distintas causas. Ahora, en tiempos de pandemia, ¿cómo estima que les va a ir a los oficialismos, cualquiera sea, ¿no? Bueno, depende. A los oficialismos provinciales le va a ir estupendo.
realmente algunos se van a dar el lujo incluso de excluir a pasajeros incómodos. Fue el caso de Rovira en Misiones, y es el caso de Valdés en Corrientes, y fue el caso de Jujuy, Gerardo Morales, se sacó de encima esa alianza que tenía con el masismo en la vicegobernación, y lo mismo lo va a ayudar a Zamora, por ejemplo, que acaba de lograr que el peronismo vaya dentro del Frente Cívico. O sea, los oficialismos se van a firmar. ¿Qué oficialismo no se va a firmar? Probablemente el oficialismo nacional. Cuando se articule una opción nacional de consistencia y de calidad por lo menos equivalente. Es decir, allí le va a ir mal. En general les ha ido mal a los oficialismos en todas las elecciones porque han ido a una especie de plebiscito sobre la gestión. Y la gestión es irrescatable, aquí y en la China. No hay ningún gobierno que pueda decir aquí funcionó. Hay algunos países que sí, por supuesto. Por ejemplo, tengo una hija que vive en Níger, y en Níger no hay COVID, no hubo COVID, no va a haber COVID. Ahora, si usted va a Níger, se tiene que instalar en un hotel 15 días de cuarentena absoluta, sea nacional o sea extranjero, en un hotel, y tiene que pagar ese hotel desde el primer día. Y no hay COVID, no llegó el COVID. Muchísimos países o llegó menos, o a Finlandia, donde hay una cultura de autoprotección, de individualismo y de enorme seriedad en las cuestiones educativas, de salud, y ahí tampoco hay COVID. No incide el COVID en lo político, digamos, ¿no? Ahora Incide, claro que incide, pero no incide dándole ventajas a alguien, a uno sobre otro. En la Argentina el problema es que la oposición es una oposición que no ha logrado articular una opción, una idea. Es una cosa contra el gobierno, contra Venezuela, contra, vamos a decir, lo que se ve como un autoritarismo, como un atropello a la Constitución. Es un anti, y esa posición anti, la gente no vota anti, ni siquiera para controlar, la gente vota a favor de algo. O sea, hasta que no haya alguna idea articuladora que no pase por las internas, que a la gente la horrorizan y la apartan. La gente se aparta de la política porque aborrece la idea de que los políticos peleándose, pero no porque no quiere que se peleen, porque sabe que esas peleas son artificiales. Y el único objetivo que tienen es galvanizar a la sociedad, enfrentarla, dividirla. Quieren hacer recuentos globulares sobre la base de ellos y nosotros. Entonces la gente sabe eso. Sabe que un candidato, como por ejemplo cualquiera, no quiero hacer nombres porque es doloroso, puede estar en un partido, puede estar en otro. Usted lee, por ejemplo, los libros que publicó Alberto Fernández sobre Irma Ibarra o una cantidad de gente del gobierno sobre Cristina Kirchner. Entonces, después que lee esos libros, usted jamás volverá a polarizarse. O si usted lee, por ejemplo, sin Corrientes, porque son las candidaturas. El vicegobernador de Valdés, que se llama Cantero, va a ir se sumó al peronismo, no es peronista, se sumó al peronismo y va a ir de intendente en la capital de Corrientes. Después de eso, no es imposible que ningún ciudadano compre las querellas de la dirigencia correcto. política. Nos metemos en territorio bonaerense. ¿Cómo ve la situación en la provincia? Bueno, en la provincia hay una gestión provincial, la única tal vez deficitaria. Es decir, Kicillof ha quedado encerrado por la pandemia, no ha podido salir, tiene una tesis el sector de Kicillof sobre la provincia equivocada, que la ve como una provincia en crisis. El que está en crisis es el gobierno provincial, porque el funcionamiento de la economía bonaerense, la contribución al Producto Bruto, cómo funcionan las ciudades bonaerenses, funcionan a todo lo que da. Lo único que están necesitando es que los dejen trabajar. Eso no lo entendió del todo el gobierno anterior y no entiende nada. Entonces todo es el Gran Buenos Aires. Está obsesionado por la elección del Gran Buenos Aires, que es una elección muy difícil porque allí ha pegado la pandemia, la pobreza, la exclusión, la inseguridad ciudadana. Allí el gobierno la con bola, el gobierno provincial, y entonces proyecta esa situación al total. Entonces las cuarentenas, todos los intentos de control, es como
hay ciudades bonaerenses donde la gente, los chicos no van a la escuela, aplicándose las normas que son de aplicación pretendidamente eficientes, que no lo son en el Gran Buenos Aires. Entonces me parece que eso tiene una situación típica de los oficialismos que les va mal. Ahora, ¿enfrente qué hay? Enfrente le van a llevar de candidato a Santilli, que es un muy estimable vicejefe de gobierno de Rodríguez Larreta, ha hecho una gran tarea, pero es una figura de Buenos Aires, el alcaloide, vamos a decir, de la política porteña. Además, es un peronista porteño, es un tipo espécimen muy especial. Fernández, por ejemplo, tiene en el gabinete muchos peronistas porteños, son unos peronistas muy edulcorados, muy pasados por el lavarropas, digamos, que significa vivir en Buenos Aires. Entonces, ¿cómo puede ser que el vicejefe de gobierno de Buenos Aires vaya de candidato a diputado nacional si le queda medio mandato todavía de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, pero digamos, que queda la opción Jorge Macri, con menos chances a lo mejor, pero es una opción todavía, y la de Manes. Sí, pero nadie quiere poner un nombre Macri en ningún lado, porque lo que tratan de que Macri se quede en España para siempre. O sea, ningún dirigente hoy valora a Macri, y tienen razón porque está en una figura muy deteriorada, una posición es que yo no creo que haya que archivarlo a Macri, porque es una figura muy importante de la política argentina, y si lugar a dudas tiene un capital político. Pero no es este el momento de un Macri. A pesar de que Macri es un extraordinario, yo diría, no solo excelente, sino extraordinario gerente de su municipio, ha hecho cosas muy importantes y realmente ha podido trasladarle a la ciudadanía cosas que el PRO no es muy amigo de trasladar. ¿Y Manes? Y bueno, Manes es un experimento y vamos a ver si funciona. Es un gran neurólogo, un gran comunicador, es un ensayista, es una figura para mí muy, muy, muy interesante en la Argentina. Ahora, que Manes se dedica a la política es como si Salvador o Amalita en su época se hubieran dedicado a la política. Son experimentos. Algunos funcionaron, como fue el caso del Lole, y otros no funcionaron para nada. Hubo muchísimos Loles en la política de Menem, y aquí ya lo intentaron cuando se incorporó González Fraga, candidato a vicepresidente con Ricardo Alfonsín. Hay muchas figuras de economistas que se han metido en política este año, y la lista es muy notable. Aquí tiene usted, por ejemplo, todos los economistas liberales, republicanos, Esper, Milei, lo tenemos a Tetaz, por ejemplo, de segundo en la lista con Vidal. Con Vidal. Esa es una cosa que se inició en los 70, cuando Reagan metió economistas en la política, los metió en las listas, porque en los principios que planteaba Reagan, la revolución de Reagan, era la idea de que la economía podía reconducir a la política y llevarla a un buen puerto, cosa que en 2008 estalló en mil pedazos y hoy nadie se le podría llevar un economista a ningún lado, ni siquiera a opinar sobre economía. Entonces, me parece que acá los economistas, sobre todo un grupo más joven, vuelven a la política, y Manes es un médico muy interesante. Ahora, el radicalismo hace un gran experimento, bajan totalmente todas las internas y lo ungen a Manes. Ojalá que le vaya bien, porque es interesante que gente que no está en la política, gente de mucha calidad, entre en la política. Seguro. Ahora es un experimento, tendrá Manes que decir algo que tenga que ver con los intereses y las necesidades de la gente. Si logra hacerlo, me parece que bien, puede ser un aporte. Dos preguntas finales cortitas, y desde ya le agradezco su tiempo porque sé que tenía que ser breve la entrevista, Sí. ¿no? Pero digo, en primer lugar, ¿usted la ve preocupada a la vicepresidente por esta performance de Kicillof en la provincia de Buenos Aires? No sé, no conozco lo que piensa la vicepresidenta sobre esto. Me parece que Kicillof no es la cámpora. La cámpora está funcionando bastante bien en el lugar donde se ha metido. Hay que ver lo que ha hecho Máximo Kirchner en el diputados, o más en general, y el ANSES y la FIP. Pero digo, ¿da para preocuparse?
claro que da preocuparse. Puede llegar a perder una elección en la provincia de Buenos Aires en un momento en que tiene todos los controles bajo control. Vamos, no hay nada que esté fuera de control, y sin embargo me parece que en eso Kicillof está privilegiando la candidatura presidencial, está queriendo convertir al país en una especie de gran épica por la vacuna, y la gente la vacuna la tiene en cuarto o quinto lugar. Para cualquier ciudadano argentino, la salud ha pasado a un segundo lugar. Tiene miedo de contagiarse, pero hoy tiene mucho más miedo de quebrar, de sacar a sus chicos del colegio, de perder su trabajo. La lista de cosas que usted ve en las encuestas que le interesan a la gente, en una pregunta espontánea sobre qué le preocupa más de su vida, usted se asombraría. Bien. La salud está en cuarto o quinto lugar. La salud se cura, o la salud se previene, las vacunas han hecho su efecto. Ahora, hay cosas que no se arreglan con... Bueno, la última. Con paracetamol, ¿no? ¿Usted ve internas realmente o puede haber unidad entre los dos contendientes más importantes que exhibe Cambiemos en la provincia de Buenos Aires? No, va a haber unidad, a no ser que el radicalismo juegue fuerte la idea de una candidatura presidencial, y en ese sentido no le conviene ir de furgón de cola en esta elección, o que el PRO le ceda al radicalismo los primeros lugares en las candidaturas, que es el número uno, el lugar número uno, porque el número dos, si le cede el número dos, el 2 es mujer, el número 3 no entra, salvo en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. En el resto no entra. Entonces, si el radicalismo hace eso, se suicida porque pierde su valor, que es el control de la Cámara de Diputados. Los bloques radicales son los bloques que pesan en diputados y en el Senado. Apenas hay diputados o senadores estimables de mediana importancia del PRO. Entonces, si realmente cede por una cuestión de las listas y de la candidatura, lo diga Larreta, los primeros lugares el radicalismo al PRO, en ese momento me parece que el radicalismo ha renunciado a una alternativa presidencial, y yo dudo, lo veo el radicalismo muy fuerte, muchos gobernadores, intendentes, con internas, con padrones, con recursos, incluso con esta buena noticia de que hay gente que se acerca a la política, y se acerca a la política no al PRO, sino al radicalismo. Eso es todo lo de las provincias. Muy bien, Enrique Zuleta Puseiro. Enrique, muchas gracias como siempre, que tenga un buen lunes. Gracias a ustedes.